avión es una máquina más pesada que el aire, el cual es sostenida en el aire por la reacción dinámica del flujo de aire en contra de sus alas. En este capítulo proveeremos una introducción a los componentes principales de un avión. Comenzaremos por sus componentes mayores. Aunque los aviones pueden variar en cuanto al propósito para el que fueron diseñados, la mayor parte de ellos poseen los mismos componentes. La mayor parte de los aviones contienen estructuras que incluyen un fuselaje o fuselage, alas o wings, empenaje o empennage, tren de aterrizaje o landing gear y un motor o power plant, como se puede apreciar en la siguiente figura. Fuselaje. El fuselaje es la parte de la aeronave la cual incluye la cabina o cockpit, la cual contiene los asientos para los ocupantes y los controles de la aeronave. Adicionalmente, el fuselaje, fuselage, puede también proveer espacio para acomodar carga y puntos de anclaje para otros componentes mayores del avión. Algunos aviones utilizan el sistema de armazón tubular o truss structure. En ese tipo de aviones, sus fuselajes son construidos con estructura tubular de aluminio y algunas partes de acero. Lo fuerte y rígido de estas estructuras es provisto por la soldadura conjunta de tubos de aluminio en forma triangular, los cuales se les denomina armazones o trusses, como se muestra en la figura siguiente. Para reducir peso, los aviones pequeños generalmente utilizan aleaciones de aluminio en forma tubular, los cuales pueden mantenerse unidos por medio de remaches o atornillados unos con otros, formando así una sola pieza. Esta pieza del fuselaje puede después ser reforzada a través de su estructura por el uso de otras piezas tubulares. Conforme la tecnología ha ido avanzando, los diseñadores de aviones comenzaron a realizar líneas más aerodinámicas en la aeronave para obtener así un mejor desempeño de ella. Esto originalmente se lograba por el uso de telas especiales, las cuales eventualmente cedieron su lugar al uso de hojas de metal, como lo es el aluminio. En algunos casos, la piel exterior de la aeronave puede soportar todas o la mayor parte de las cargas impuestas en esta mientras se encuentra en vuelo. La mayor parte de los aviones modernos utilizan esta forma de estructura en donde la cubierta exterior sostiene el esqueleto de la aeronave, también conocida como estructura monocasco o monocoque o semi-monocasco, semi-monocoque, cuya característica principal es la ausencia de armazón tubular sosteniendo los componentes del avión, desde el momento de que la cubierta misma sostiene los diferentes componentes del fuselaje. El diseño monocoque utiliza la cubierta del avión, mejor llamada skin, para soportar todas las cargas impuestas en este. Esta estructura puede ser muy fuerte, pero no puede tolerar la formación de abolladuras o deformaciones en la superficie de la misma. Esta característica puedes verla demostrada fácilmente por el uso de una lata de aluminio con pared muy delgada, similar a las que utilizamos en los refrescos gaseosos. Tú podrás ejercer muchísima fuerza en forma de presión hacia adentro de la lata, apoyándote en los extremos opuestos sin causar algún daño. Pero en el momento de que la orilla de dicha lata tenga una abolladura o deformación, por pequeña que ésta sea, se colapsará fácilmente y sin mucho esfuerzo. Como se muestra en la figura siguiente, la estructura monocasco o monocoque principalmente consiste en la cubierta o piel de la estructura o skin, una costilla o former y mamparos conocidos como bulkheads. Las costillas, formers y los mamparos proveen la forma para el fuselaje. Desde el momento de que no existe armazón presente en esta estructura, la cubierta del fuselaje deberá de ser lo suficientemente fuerte para mantener el fuselaje rígido a pesar de las fuerzas de torsión y flexión soportadas durante el vuelo. De ahí que en este sistema de construcción monocasco o monocoque de fuselajes es el hecho de ser muy fuerte, manteniendo los límites de peso dentro de los límites de diseño. Es decir, deberá de ser muy fuerte, pero no tan pesado. Debido a estas limitaciones de peso producidas por el sistema monocoque, otro diseño llamado semi-monocoque o semi-monocasco es utilizado para la mayor parte de los aviones de hoy en día. Como se muestra en la figura siguiente, el sistema semi-monocoque utiliza una estructura adicional, a la cual la cubierta exterior es sujetada.
Esta subestructura consiste en mamparas, bulkheads y formers de varias medidas, los cuales refuerzan la cubierta exterior de la aeronave o skin, por el hecho de acarrear algo del peso extremo, el cual causa la tendencia a abollarse que tiene la cubierta del fuselaje. La sección principal del fuselaje también incluye anclajes para el sostenimiento de las alas y cubiertas que separan la cabina de otras áreas en el avión. En aviones que cuentan con un solo motor, este es anclado al frente del fuselaje y contiene una pared especial entre la parte trasera del motor y la cabina del avión para proteger al piloto y los pasajeros. Esta pared se le denomina contrafuegos o firewall y generalmente está construida de un material muy resistente al calor y al fuego, como lo puede ser el acero inoxidable. En los años recientes, un nuevo método de construcción de aeronaves ha comenzado a surgir. En este nuevo proceso de construcción se utiliza la integración de materiales compuestos o composite materials para la fabricación de aeronaves, dando así paso a una nueva generación de ellas. El sistema de construcción con materiales compuestos son en realidad moldes construidos con fibras y pegamentos especiales, sustituyendo así a los metales, cables y cubiertas de tela con los que tradicionalmente se venían construyendo las aeronaves. Con este sistema, el fabricante de la aeronave tiene ahora la oportunidad de moldear cualquier superficie deseada por medio de las fibras flexibles, a las cuales añade el pegamento especial para mantener las fibras unidas. Después de un tiempo al secado, esta estructura se vuelve rígida y en la forma que se desea, permitiendo no solamente unos diseños más aerodinámicos, sino que también mucho más ligeros y consistentemente más fuertes que con los diseños tradicionales. En estos diseños, el pegamento mantiene las fibras juntas, pero son las fibras las que acarrean la mayor parte de las cargas impuestas sobre la estructura en vuelo. Hay muchos tipos de pegamentos y fibras disponibles en el mercado, pero para la construcción de aeronaves, el pegamento más común es la resina epóxica, la cual al secar aparenta ser un simple plástico. Esta resina epóxica es muy fuerte y puede mantener sus propiedades aún con temperaturas muy elevadas. Las fibras reforzadas más comúnmente utilizadas para la construcción de aeronaves son la fibra de vidrio o fiberglass y la fibra de carbono o carbon fiber. La fibra de vidrio tiene muy buena resistencia a la tensión y compresión y al impacto. Es fácil trabajar con ella, muy económica en precio y se puede conseguir fácilmente en el mercado. Pero su desventaja es la de ser muy pesada, con lo cual realizar estructuras fuertes que sostengan las cargas en vuelo de la aeronave y sea muy ligera al mismo tiempo suele ser muy difícil e impráctico al mismo tiempo. En estos, algunos buenos diseños de aluminio le llevan mejor ventaja a la fibra de vidrio. Por el otro lado, las fibras de carbono son más fuertes en cuanto a la tensión y compresión que las fibras de vidrio, teniendo así muchísima más rigidez a la torsión. Y al mismo tiempo es considerablemente más ligera que la fibra de vidrio. Pero tiene como desventaja de que no resiste mucho los impactos, especialmente los que son punzocortantes, pues las fibras tienen la tendencia a romperse más fácilmente. Esto puede corregirse con pegamentos de resinas epóxicas más fuertes. La fibra de carbono es también más elevada en precio que la fibra de vidrio. Pero si los diseños con fibra de carbono están bien hechos, esto puede llegar a significar una estructura 30% más ligera y varias veces más fuerte que las estructuras tradicionales de aluminio. Mis amigos, gracias por seguirme en mi canal. Les animo para que hagan clic en cualquiera de estos videos en donde encontrarán más información acerca de la aviación o hagan clic aquí y se suscriban así a mi canal. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.